Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al webinar, ¿no? Va a ser llevado a cabo por el Día contra la Falsificación de Medicamentos. Mi nombre es Javier Hernández, soy el actual director de Salud Pública de la Asociación Peruana de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Recordarles que al término de esta ponencia pueden dejar sus preguntas en los comentarios en el tiempo señalado. Eh, También al final se les compartirá junto al doctor Edgar, el cual es un químico farmacéutico, magíster en ciencia criminalística, máster en gerencia pública, egresado del doctorado de salud pública. También cuenta con una amplia experiencia en trabajando en la institución de evaluación de tecnologías en salud e investigación. También como parte de la Organización Panamericana de Salud, como parte del equipo contra el comercio ilegal, así también como el perito de toxicología del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, además de 15 años de experiencia profesional. Bueno, sin más que agregar, le cedo la palabra, doctor Costilla. Muy bien, muchas gracias. Quiero, no, valga la redundancia, agradecer la invitación para comentarles un poco de esta situación en el Perú y sobre todo cómo evitar el comercio ilegal, cómo evitar la falsificación de medicamentos, porque ya está instalada. Entonces, tenemos que ver estrategias que nos permitan llegar a la población y sensibilizarla. Y nosotros como profesionales químicos farmacéuticos estamos en la obligación de difundir, de prevenir, de buscar esa sensibilización a la población que tranquilamente puede ser nuestros familiares. Entonces, a nadie le gustaría que un familiar llegue a la botica y en la botica le ofrezcan un medicamento vencido, un medicamento falso, un medicamento, por ejemplo, que ha sido comprado en la Cachina, un medicamento comprado en Capón, en Unicache, en el Hueco, que lamentablemente no le va a causar un efecto terapéutico a esa persona y es más, pudiese causarle la muerte. Entonces, en ese sentido, esta situación del COVID ha hecho que se incremente la falsificación de medicamentos. Entonces, ¿por qué? Porque ofrece grandes beneficios. Cualquiera hubiera pensado que el COVID debiera haber detenido esta situación, pero al contrario, como la gente necesitaba medicamentos y tenemos una pésima cultura de salud, nosotros los peruanos nos automedicamos mucho y parte de esa automedicación lamentablemente involucra a la farmacia y a la botica. Cuando uno va a estos establecimientos farmacéuticos, solicita un antibiótico y no le exigen la receta médica. Y muchas veces la persona que atiende en la farmacia no es un químico farmacéutico, no es ni siquiera muchas veces un técnico en farmacia. Entonces deja mucho que desear esta atención. Y estas cosas se las comento porque ha sucedido. Hemos tenido información de SUNAT que se han creado en el primer año de pandemia 2.500 establecimientos farmacéuticos solo en Lima. Y ninguno de los 2.500 fue a solicitar su autorización sanitaria de funcionamiento a la DIRIS, como corresponde. Entonces, se han incrementado 2.500 informales de los que se sabe, pero habrán otros clandestinos que no sabemos ni siquiera de su existencia. Y de hecho, yo les he mencionado Lima, no sabemos cómo están las provincias. Entonces se dan cuenta de la situación, por eso que existe una evolución, ¿no?, que está prevista para el futuro, para más allá. Y esto ha trascendido al tema del ciberespacio. Ya hay ciberamenazas que venden medicamentos, hay gente inescrupulosa que está vendiendo medicamentos por Facebook y por los demás canales sociales. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que lamentablemente nos encontramos con un tercero, con una persona que llega a casa, un motorizado que llega a casa y que te entrega un paquete, pero él no tiene ni idea de qué se trata. Ahí dice para perito de los palotes, pero no sabemos realmente el contenido de la caja. Bueno, por lo menos el motorizado no lo sabe. Solamente le han encargado traer el medicamento y entregárselo a perito de los palotes. Entonces, cuando tú abres el medicamento, no sabes si estuvo bien almacenado, si cumplió con las buenas prácticas de transporte y distribución, no sabes en qué condiciones fue elaborado, no tienes ningún conocimiento. Y si por algo te hiciese daño,
no sabes a quién denunciar. No vas a denunciar una página de Facebook cuando acaba y es más, cuando la buscas ni siquiera existe ya, porque ya la cerraron. Entonces, no debemos de caer en ese engaño, en ese juego. A veces por la desesperación la población recurre, ¿no? Pero un amigo compró, pero mi vecina me dijo. Entonces, estas condiciones generan justamente este caos y le dan cabida a que siga creciendo. Entonces, además de lo que he mencionado, existen ferias, centros comerciales, lugares de acopio, mercados mayoristas, establecimientos clandestinos hoy en día que venden medicamentos, comercializan medicamentos. Hemos visto en Tacora blisters de paracetamol a un sol, soleados, mal almacenados, vencidos, pero un sol cuesta el blister. Pero uno se va a la farmacia del hospital, cualquier hospital del MINSA, y consigue el blister por 20 céntimos o 30 céntimos. Y en buenas condiciones, con garantía, con seguridad, y van a ser eficaces. Entonces, la gente tiene esta idea de que comprar en la cachina es más barato que comprar en un establecimiento formal. Entonces tenemos que cambiarle ese chip a las personas. Aquí les muestro yo la ruta del comercio ilegal. Existen 3 escenarios puntuales. Uno, los proveedores o los productores. Después vienen los intermediarios, porque ellos se blindan, son vivos, se blindan gracias a los intermediarios para que no los puedan encontrar. Y finalmente, el que tiene todas las de perder, que es el usuario. Entonces, dentro de los productores o de los proveedores tenemos a los que falsifican los productos, a los contrabandistas, al que roba medicamentos, porque también son, ¿no? Esta es una mala práctica de robar, de hurtar los medicamentos, para luego, teniendo el original, puedo fabricar más falsos. O sea, tengo el modelo, ya puedo fabricar en escala, o trato de imitarlo. Y también existe la gente inescrupulosa que vende muestras médicas, ¿ya? Existen este tipo de personas también. Entonces, todas estas van a llevar a que el adulterador coordine con los intermediarios. Y esos intermediarios pueden ser puntos de comercialización ilegal, ya pueden ser droguerías legales, pero que a la par también juegan con la parte ilegal. O sea, hay gente que crea una droguería formal, pero al ver la oportunidad de ganar más dinero, entonces tuerce sus valores y de pronto se alinea con la ilegalidad. También existen los mayoristas ilegales y por último los mochileros, esos que andan en emancipación ofreciendo medicamentos a vista y paciencia de la población. Entonces, ¿qué sucede? Que estos intermediarios finalmente van a los establecimientos farmacéuticos, a los no farmacéuticos y también a los informales. ¿Y esto qué genera? Que el cliente tenga productos de dudosa procedencia, con observaciones sanitarias que no le permiten recuperar su salud. Ha invertido tiempo, ha invertido dinero, pero lamentablemente no encuentra una solución a los problemas de la salud. Entonces, un estudio en la Universidad María Auxiliadora, de la cual tuve la suerte de ser asesor, indicó que en Lima teníamos la mayor cantidad de falsificaciones a nivel nacional. Pero algunos dirán, pero yo veo aquí en Amazonas dice 0, en Tumbes dice 0, no es así. Lo que sucede es que las condiciones de pandemia no nos ha permitido hacer operativos como hubiéramos querido para poder encontrar. Hay un estudio del doctor Edwin Medina, de su doctorado del 2017, donde claramente podemos observar, obviamente antes de pandemia, que en todos los departamentos del Perú existe comercio ilegal de medicamentos y hay falsificación también. Entonces, este estudio no es que esté errado ni que sea engañoso, simplemente refleja una realidad diferente. ¿Y cuál es la interpretación de esa realidad? Que las bajas que hubieron en los inspectores no ha permitido llegar más allá. La virtualidad no nos ha permitido llegar, ¿no? La pandemia no nos ha permitido tocar las puertas, ir como lo hacíamos antes, caminando, inspeccionando las boticas y las farmacias de lugar en lugar. Entonces estas condiciones de pandemia nos han detenido un poco, pero no significa que no existan en los demás departamentos. Sigue siendo la tableta la forma farmacéutica más
falsificada porque es la más sencilla de hacer en términos de manufactura de medicamentos, ya con un 41.6%. Estos son datos del año pasado. Entonces, ante toda esta situación, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la autoridad sanitaria? Porque tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo no solamente como autoridad sanitaria, sino también como profesionales de la salud. Y en ese sentido, se crea el grupo Contrafalme, el grupo técnico multisectorial de prevención y combate al contrabando, al comercio ilegal y a la falsificación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces, esto se crea el 14 de febrero del 2006. Entonces, ya estamos próximos a celebrar justamente un añito más de la creación del Contrafalme. Pero, ¿a quiénes agrupa el Contrafalme? A estas más de 16 instituciones, dentro de ellas entidades públicas, entidades internacionales y entidades privadas abocadas a velar por la salud de la población. Porque ese es el sentido de salud, Indecopi, SUNAS, la Asociación de Municipalidades del Perú, la Asociación de Industrias Farmacéuticas, Laboratorios Farmacéuticos, entre otros, colegios profesionales y además la OPS. Entonces todos buscamos el bien de la población. Y como repito, la población que tranquilamente podemos ser nosotros mismos. Entonces, la OMS considera que los productos falsificados son productos médicos que son tergiversados de forma deliberada, de forma fraudulenta. O sea, hubo la intención de cambiar ese producto. ¿Ya? Entonces, y eso está penado. ¿Ya? Nuestro Código Procesal Penal en el artículo 294 justamente indica que está privado, o bueno, va a ser privado de su libertad las personas que comercializan medicamentos vencidos y también medicamentos falsificados. ¿Ya? Entonces, se condice con lo que dice OMS. Y por otro lado existen los que no tienen registro sanitario. Pero si yo he comprado en Europa y en Europa tiene registro sanitario, lo traigo al Perú, ¿por qué no lo puedo comercializar? Porque no hay quien garantice que las buenas prácticas de distribución y transporte y las de almacenamiento se hayan seguido al pie de la letra. Porque no podemos decir si son estables o no los productos después de semejante viaje. Entonces requieren llegar al Perú y solicitar el registro sanitario. El registro sanitario es como el DNI. Sin DNI a uno no lo pueden reconocer, ¿verdad? Como tal. Entonces ese medicamento sin su registro sanitario no puede ser reconocido como tal, como medicamento, valga la redundancia, y por lo tanto no puede ser comercializado en el país. Entonces, por más que venga de Europa, de Norteamérica el producto, tiene que conseguir su registro acá en Perú para que después sea comercializado. Salvo algunas excepciones puntuales cuando el medicamento no esté disponible en el Perú. ¿Ya? Entonces, los medicamentos ilegales pueden ser peligrosos por varias razones, porque puede haber sido falsificada la etiqueta, pero ¿qué tiene que ver? Pues no, o sea, la etiqueta no me la voy a tomar, pero ¿qué pasa con la etiqueta? Puede ser engañosa, porque puede ser que la etiqueta haya borrado la fecha de vencimiento, y ese medicamento está vencido hace 2 años y te lo están vendiendo como si estuviese vigente. O puede darse la otra situación, que en el inserto hayan obviado las contraindicaciones. Por ejemplo, ¿no? Daña el hígado, daña el riñón, pero te las borran para que sigas consumiendo. Entonces, sí hay una alteración, hay una intención de dañar a las personas y de lucrar. Entonces, esto significa que es un medicamento falso. ¿Ya? Puede ser excesiva la dosis de los principios activos, puede ser insuficiente o simplemente no puede tener. Entonces, ¿cuándo es insuficiente? Por ejemplo, cuando roban muestras médicas y de esa muestra médica la parten en 2 o en 3 y las dividen en frascos aparentemente originales, ¿no? Del mismo volumen, por ejemplo, de 60 mililitros, de 120 mililitros, y les añaden esa muestra médica repartida, de forma que cuando haces el control de calidad sale que tiene principio activo, pero tiene principio activo en cantidad insuficiente. Ya no tiene los 500 miligramos, ya no tiene los 250 miligramos que debiera tener. Por lo tanto, ese paciente no recibe la dosis adecuada. Ahora, por otro lado, se ha encontrado mercurio, se ha encontrado arsénico, raticidas, cemento, inclusive en medicamentos falsos, como producto o resultado del control de calidad que se le ha hecho. Entonces, un producto etiquetado indebidamente de manera deliberada y fraudulenta en lo que respecta a su identidad y o fuente, ese es un producto falsificado.
¿ya? Entonces puede tener ingredientes correctos, los incorrectos, puede tener principio activo, de repente carece de principio activo o es insuficiente, o o el envase está falsificado. Entonces cualquiera de estas condiciones indica que el producto no está apto para el consumo humano. ¿Y qué dicen el Medicrime, la Unión Europea? Ellos hablan de que un producto falsificado para uso humano o veterinario, ellos amplían un poco más, dicen de uso humano y de uso veterinario, van más allá que nosotros. Y ellos consideran que sucede esta falsificación cuando la precipitación es deliberadamente engañosa en su fuente y en su identidad. Entonces, cuando hablamos de la fuente, dice, puede haber un problema con el suministro y la historia de distribución del producto, o sea, buenas prácticas de distribución y transporte. Y cuando hablamos de la identidad, puede que no sea el producto indicado en la etiqueta. Entonces, de repente dice, se me ocurre, paracetamol, pero de repente tenemos ahí un medicamento distinto. Entonces, la falsificación no solamente es del Perú, es a nivel mundial y todos los países luchan para defenderse de este ilícito. Entonces, aquí algunas recomendaciones. ¿Cómo hacer que estos medicamentos no lleguen a tu hogar? ¿Cómo hacer que estos medicamentos no lleguen a tus manos y obviamente no vayan a dañar tu salud? Entonces, cuando vayas a comprar un medicamento, lo primero que tienes que hacer es comprarlo con receta médica, lo que significa que no te has automedicado, lo que significa que has tenido la atención de un médico previamente. Ya con la receta podemos ir a la farmacia o la botica y solicitar la presencia del químico farmacéutico. Señor farmacéutico, ¿está? Sí estoy. Por favor, dispénseme el medicamento. Sí, pero para eso tengo mi técnico. Sí, a él le voy a pagar, él traerá el medicamento, pero yo quiero que usted me dispense el medicamento. O sea, quiero que me ilustre, que me oriente. Necesito que usted me indique cómo voy a tomar ese medicamento, con estómago lleno, con estómago vacío, en la mañana, en la noche, en la tarde. ¿Cómo voy a hacer con mi medicamento? Porque usted es el farmacéutico. Y delante del farmacéutico reviso el sello de seguridad que esté intacto, que me indique dónde está la fecha de vencimiento, que el nombre del producto sea claro, que no tenga borrones, que los logos estén nítidos y claros y que no exista ninguna inscripción que diga prohibida su venta, ¿no? Le exigiré que me indique dónde está el registro sanitario y dónde está la fecha de vencimiento. Entonces, de esta manera, ese medicamento que voy a adquirir, estoy seguro de que es original y que me va a aliviar el dolor o la enfermedad que padezco. ¿Y dónde se recomienda comprar? En farmacias, en boticas que tienen autorización sanitaria de funcionamiento y también en las boticas de los hospitales, de los centros médicos, de las cosas médicas y de clínicas. Entonces, a veces en esos lugares encontramos medicamentos económicos, seguros, eficaces y además de calidad. Jamás, jamás vamos a comprar en ferias, no podemos comprar en mercado de abastos, en centros comerciales, en campos feriales o en establecimientos informales y menos clandestinos. Si les dicen que el farmacéutico no está, no debemos de comprar nada. Entonces, aquí algunas otras recomendaciones que indican justamente que el medicamento es original. Inclusive podemos tener de repente la duda y decir, a ver, tráeme otro igual a este. No, yo no quiero este, tráeme ese que está allá en el anaquel que estoy viendo. Y podemos comparar los lotes, podemos comparar las fechas de vencimiento. Y uno tiene el derecho de exigir que le den, que tiene la fecha de vencimiento más larga inclusive. Entonces son condiciones que el paciente desconoce y que es nuestra obligación como farmacéuticos informarle. Entonces, cuando no está el farmacéutico en la botica o en la farmacia, no hay quien oriente adecuadamente en el uso y manejo de los medicamentos. Entonces, la población se confunde. Le dice doctor a una persona que no tiene ni quinto secundaria porque cree que él es el farmacéutico que lo está atendiendo. O le cree cuando este señor le ofrece antibióticos o le quiere poner una ampolla o le quiere poner un suero sin que tenga las credenciales
que le acrediten para poner inyectables parenterales y menos un título profesional. Entonces, estos detalles existen, pero hay que ir erradicándolos poco a poco. Entonces, ¿qué sucede con los medicamentos falsificados? Pueden tener sustancias tóxicas. En el mejor de los casos no te pasa nada, pero ese no pasarte nada significa que tampoco te va a curar. No va a curar la dolencia. Por lo tanto, has perdido dinero y tiempo. Y en el peor de los escenarios puede causar una reacción adversa, puede producir una intoxicación, puede producir una anafilaxia inclusive. Y esto compromete la vida del paciente. Entonces, mucho cuidado porque a veces estos medicamentos engañosos no los podemos identificar. ¿Por qué? Porque los compramos en bodegas, los compramos en tiendas, los compramos en cualquier lugar, menos en un establecimiento farmacéutico. Entonces, no automedicarnos, tener la receta y con la receta solicitar la presencia del farmacéutico en la botica o la farmacia para que él sea quien nos indique cómo hacer, cómo administrarnos el medicamento. Entonces, debemos de mirar los precintos. Siempre es importante revisar el precinto. Si el precinto ha estado violado, ha estado abierto, es muy probable que encontremos, por ejemplo, las tabletas con hongos, como estamos viendo aquí, enmohecidas. Entonces, un producto así pone en riesgo tu salud. Pudieses tener una micosis sistémica. Entonces, no podemos permitir. Ahora tenemos que verificar los hologramas en los medicamentos, ¿sí? Entonces, esos lectores de barras también, ¿no? A veces en las farmacias pistolean con el lector y de pronto sale un medicamento. Entonces, no sé, se me ocurre, pistolean paracetamol, pero sale eritromicina. Entonces, acá hay algo que está mal. Que probablemente han copiado el código de barras de la eritromicina y lo han colocado en un paracetamol fraudulento. Entonces, esas cosas también ocurren y eso hay que evitar. ¿Qué hace la autoridad sanitaria? Emite comunicados a través de su página, de su página web. Y aquí, por ejemplo, en el 2020, Digenis advierte que comprar medicamentos para el COVID a través de las redes sociales pone en riesgo la salud de la población. Pues nosotros habíamos coordinado por ejemplo, con Mercado Libre para que retire acitromicina, para que retire ivermectina, entre otros, de su página. Y ellos gustosamente lo han hecho porque estaban comprometidos con el cuidado de la salud de las personas. No solamente su política era vender y vender, sino también éticamente cuidar la salud de las personas. Y tuvieron a bien retirar esos productos de su plataforma. Pero lo que probablemente tengamos que hacer es solicitar, ¿no?, las direcciones para poder atrapar a esos cibernautas en algún momento. Entonces, esto se hará a través de un convenio más adelante. Cuando compramos por internet, la pregunta viene ahí: ¿de verdad sabes lo que estás comprando? O sea, aparentemente estás pidiendo un producto, pero no sabes que llega. No sé si les ha pasado a ustedes o de repente a algunos amigos, cuando compras algunas cosas de la China, a veces te llegan tallas que no te corresponden o que no eran. Por ejemplo, a mi hijo, es algo que les comento, a mi hijo, él pidió unas zapatillas y resulta que le llegaron de una talla que él no había solicitado. Y cuando hace el reclamo le dicen: no, usted ha pedido esa talla, pero que en Europa tiene otra denominación. Entonces, y encima no tienes lugar a reclamos, porque ya está pagado y ya te lo han traído. Entonces, no sabemos realmente lo que estamos comprando cuando compramos por internet. Sí, es bien, yo sé que el internet te facilita las cosas, pero cuando es utilizado de manera adecuada. Pero si vamos a exponer nuestra vida a través de la red, yo creo que tenemos que evitar. Y inclusive estos mensajes no solamente son para los pacientes, sino también para los profesionales. Ahí podemos ver que dicen: las farmacias ilegales en internet
son un daño para los pacientes y también para ti. O sea, para ti que prescribes, para ti que eres el que diagnostica la enfermedad y recetas un medicamento, también para ti en algún momento pudiese hacerte daño en un medicamento falsificado o adulterado. ¿Y por qué te hace daño? Porque no sabemos qué tiene, no podemos identificar qué realmente le están colocando. Ha habido casos en los que se han encontrado tabletas de sibutramina, cuando todos sabemos que la sibutramina ya salió del mercado hace tiempo. Lo que pasa es que inescrupulosos han molido la sibutramina, la han encapsulado y la han colocado como una tableta de multivitamínico para adelgazar. Entonces, si bien es cierto, la sibutramina está haciendo el efecto de adelgazar, pero no se está tomando en cuenta el efecto rebote ni las reacciones cardiovasculares que puede producir y conllevar a la muerte probablemente. Entonces, esta situación a veces no se menciona como se debe. Ahora, estas sustancias que se ven en internet puede ser cualquier cosa. Entonces, hay que evitar comprar medicamentos sin receta médica y encima evitar pues comprar en una página de, de internet. Entonces, ¿qué impacto tienen estos medicamentos falsificados en el paciente? Entonces, decíamos que en el mejor de los casos no te pasa nada, pero en otros pudiese incluso generar la pérdida de confianza del profesional de la salud. Por ejemplo, uno como recomienda a veces, oye, tómate este medicamento. Entonces, el médico hace la receta, vas a la farmacia, te venden un medicamento falsificado, entonces tú dices, este medicamento no me ha hecho nada. Entonces ese médico no es bueno. Y si de repente era un OTC que te recetó el farmacéutico o que te aconsejó tomar hasta que el médico te revise, y no te hace nada, también vas a decir, ese farmacéutico no es bueno. Entonces nos desprestigiamos también de manera indirecta por el comercio legal de medicamentos. Entonces, existen efectos sanitarios como el incremento de la morbilidad y la mortalidad, la resistencia a antimicrobianos, el efecto en la confianza del sistema de salud. O sea, yo no creo en el MINSA, yo no creo en la salud por gusto, es mejor me voy a una clínica. Eso es lo que he escuchado muchas veces. Claro, es el resultado de que las acciones de control de vigilancia no son suficientes. Existen efectos económicos. Por el lado de la oferta está la pérdida de la venta, pérdida del trabajo. Claro, como ya no hay ganancias, ya no puedes sostener a ese personal, tienes que despedirlo. Y por lo tanto, menor desarrollo de tratamientos. La industria ya no quiere invertir porque se gasta millones de millones en la partícula y finalmente cuando lo obtiene la falsifica. Entonces no hay un retorno del dinero gastado. Y cuando se trata de la demanda, el medicamento puede ser inservible, ¿no? Los exámenes y los tratamientos adicionales pueden estar solicitados de más, simplemente con el ámbito o con las ansias de sacar dinero. Ahora, dentro de los efectos socioeconómicos, se disminuye la productividad laboral, incrementa la actividad criminal y de corrupción, existe menor movilidad social por enfermedad o por muerte. Claro, la gente está falleciendo, está intoxicada, entonces no hay una fuerza laboral que acompañe al gobierno y debilita la investigación. Entonces, son temas que son álgidos y que poco a poco tenemos que ir buscándole la solución. Entonces, aquí podemos ver el impacto de los medicamentos falsificados, dicho de otra manera, pero si se dan cuenta, termina siendo lo mismo. Tenemos el impacto socioeconómico, el impacto económico y el impacto en la salud. Entonces, en la salud puede provocar una resistencia a antimicrobianos, ¿no? Aumenta la prevalencia de enfermedad, existe la pérdida de confianza al facultativo o al médico y aumenta la morbilidad. Existen más efectos adversos inclusive. Entonces, este tipo de situaciones deberíamos erradicarlas.
Porque miren, uno creería que la salud solo se ve afectada con un medicamento falso, pero nos estamos dando cuenta que no es así. Tres grandes grupos daña la falsificación de medicamentos, y más aún el comercio ilegal de ellos. En tiempos de COVID decimos, si es falso, no es medicamento. ¿Ya? Entonces, miramos con la lupa y decimos no a los productos falsificados, a los productos adulterados, a los productos alterados. ¿Por qué? Porque en los tiempos de COVID los falsificados se han incrementado. ¿Y yo cómo puedo saber dónde comprar mis medicamentos? Entonces, el Ministerio de Salud ha puesto a disposición el Observatorio de Precios. Esta plataforma puede orientar la compra de medicamentos, por ejemplo, en un establecimiento formal. Entonces, quiere decir que yo coloco aquí, por ejemplo, paracetamol y voy a poder definir en qué distrito, primero en qué departamento, en qué ciudad, en qué distrito tengo yo una farmacia formal cerca. ¿Y por qué es formal? Porque todos los que están en el Observatorio de Precios han tenido que recibir previamente su autorización sanitaria de funcionamiento para poder ingresar a este observatorio. Entonces, cuando ingresas a manipular el observatorio, te va a salir el nombre del director técnico, el teléfono, el horario de atención, entre otros. Y también el precio del medicamento. Entonces, puedes comparar inclusive el medicamento de la clínica con el medicamento de la otra botica o de la farmacia más allá. Y tú finalmente eliges dónde comprar. ¿Cuál te ofrece más confianza de los tres que tienen unos precios elevados? Entonces, esta herramienta es importante porque además te asegura de que esa farmacia o esa botica ya no es clandestina, sino al contrario se ha formalizado y entonces ofrece medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Este aplicativo llamado Ahorromed es una estrategia también del Ministerio de Salud con aras de que el aplicativo, ¿no? Todo el mundo tiene un smartphone. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo ponemos el aplicativo y vamos a poder obtener por geolocalización a 3 kilómetros a la redonda la botica más cercana. Pero que te la va a indicar el aplicativo. Pero si yo estoy viendo una botica que está al frente mío, pero no está en mi aplicativo, aquí quiere decir que esa botica es informal, no está autorizada. Por lo tanto, no tiene licencia de funcionamiento, no cumple con las buenas prácticas de almacenamiento, no cumple con las buenas prácticas de dispensación, no cumple con las buenas prácticas de BPA. Entonces, ¿qué pasa? Que no vamos a poder comprar en ese lugar, sino que yo compraré la que me indique mi Ahorromed, y porque ahí estoy seguro de que esa botica o farmacia ha sido autorizada legalmente por la DGMIT o por las DIRES o DIRES. ¿Y qué debemos hacer cuando encontramos algo fraudulento? Denunciar. Tenemos la página de DGMIT, en el área de denuncia, hay un link ahí donde dice denuncia. Hacemos clic y vamos a salir denuncia del área del comercio legal o denuncia por la venta de medicamentos genéricos. Entonces, ¿cuál de las dos situaciones consideras que pueden ser sancionadas? O en todo caso, se debe advertir a la población de que esa farmacia o esa botica está dañando la salud de su población. Entonces, podemos hacer la denuncia que es totalmente anónima. Si gustan, pueden dejar sus datos, pero también puede ser anónima. Entonces, nosotros tenemos una escala de riesgos y vamos a ir viendo en la escala de riesgos a cuáles hay que priorizar. Y si la farmacia o botica de la que ustedes sospechan tiene estos antecedentes, entonces se puede formalizar la denuncia a través de la página web del DGMI. Tenemos una estrategia muy importante que es, por ejemplo, la difusión en redes sociales. Entonces, hemos creado un Facebook que empezó con muy poca gente, pero ahora estamos mejorando, estamos más de 1000 personas que nos siguen y espero que todos ustedes también nos puedan seguir, porque aquí vamos a encontrar información respecto al medicamento. Vamos a encontrar las campañas que se realizan, los lugares de acopio, los seminarios que se realicen e información importante que tenga que ver con el comercio ilegal y la falsificación de medicamentos. Las acciones que se hagan en SUNAT, en el DECOPI, entre otros, nos permitirán
tener un enfoque mejor de cómo atacar este flagelo. Entonces, es un espacio para publicar, para comentar, que es muy interesante y que espero que se puedan unir. Sale como GTM contra Farming Oficial. Y no contentos con esto, hacemos una labor de educación y difusión y además nos permitimos involucrar a la población, ya sea en campañas, como estamos viendo en las figuras, o también en mesas demostrativas en las que les mostramos a las personas cómo es un falso, cómo es un producto en mal estado de conservación, cómo es un sustraído robado y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, la persona aprende a ver todos los sellos de medicamento, aprende a leer el inserto, aprende a revisar fecha de vencimiento y registro sanitario inclusive. Entonces, esta es una iniciativa que nos permite llegar más allá. Entonces, si bien es cierto, se conmemora los 10 de febrero de cada año a partir de 2018 en adelante, el Día contra la Falsificación de Medicamentos. Y por eso decimos que es un mes para prevenir, detectar y combatir frontalmente la falsificación y el comercio de medicamentos provenientes de donde del ilícito penal. Entonces, este febrero es interesante porque nos permite recordar, es una efeméride importante porque nos permite recordar que tu salud no tiene precio, que si quieres salud tienes que adquirir medicamentos en establecimientos formales, autorizados, como son pues farmacias, boticas y farmacias o boticas de la Dirección Federal mejor dicho, de la Dirección Regional de Medicamentos en cada rincón del país o en la Dirección General que sería DIGEMIT acá en Lima. Entonces, nunca adquieras medicamentos en calles, en peatones, ¿no? en lugares donde existen muchos peatones, en estaciones de tren, en estaciones de bus, no se recomienda, ¿ya? No se recomienda porque estos lugares no van a garantizar que el medicamento haya sido manipulado de forma adecuada. Este es el banner de este año. La medicina Bamba mata. La venta de medicamentos falsos o vencidos es un delito. Y cuando decimos delito es porque vas a ir preso, porque has tocado el artículo 294 del Código Penal. Tiene incisos, el inciso A, el inciso B y el inciso C, inclusive el C habla de agravantes. Y si uno llega hasta esa instancia de la C, con los agravantes puede estar impedido de salir a la calle por 15 años inclusive. Entonces no es una broma, al contrario, compremos medicamentos en boticas y farmacias formales, verifiquemos que el medicamento tenga su registro sanitario, la fecha de vencimiento y que esté todo legible y sellado. Existe otra estrategia de difusión que es elaborar estos murales. Generalmente se hacen en postas de salud, en centros de salud, en lugares alejados de la capital o en las inmediaciones de la gran metrópoli. Entonces, ¿con qué fin? De que las personas, cuando pasen por ese mural, se den cuenta que la medicina Bamba mata. O sea, o que se vaya interiorizando el hecho de que yo tengo que consultar, tengo mi derecho a pedir un mejor medicamento, el derecho a pedir un blister para que me corten de ahí. Ya, eso es lo ideal. En ese sentido, también es importante comentar que hemos hecho actividades de difusión y a través de los alumnos, porque estamos convencidos que los alumnos de primaria y de secundaria, como están en formación, tienen que ir alineándose en este combate, porque para poder eliminar este tipo de flagelo tenemos que concientizar a la población. Si la población sabe dónde comprar, este flagelo no va a tener cabida, no va a haber ventas y por lo tanto se desaparece. O simplemente se traslada a otro país, pero por lo menos al nuestro ya no va a venir. Y vamos a evitar hipertensión, vamos a evitar ácido úrico, entre otros. Entonces, en este video estamos felicitando
al primer puesto. Y entonces él hizo un video muy interesante respecto al uso de medicamentos. Y tenemos al costado de amarillo a la directora, bueno, a la doctora Lourdes Tenero, que es la jefa del equipo contra el comercio ilegal de medicamentos. ¿Y qué hacemos con los medicamentos que están en casa, que ya no los utilizamos? Los cosméticos, el aftershave, el champú que ya está terminando. ¿Qué hacemos con los medicamentos? Generalmente se eliminan a la basura, pero esto no es correcto. Es mejor que lo eliminen en estos contenedores que tenemos distribuidos en 26 distritos de Lima Metropolitana. Son 65 en total. Y miren que tenemos 6 en Villa María, 6 en Chorrillos, 5 en Cercado, 4 en Comas, en Puente Piedra. Entonces, un sinfín de distritos a nivel de Lima Metropolitana, en el cual uno puede llevar los medicamentos en una bolsa y los desecha ahí. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros vamos a hacer una destrucción adecuada más adelante, una vez que tengamos un par de toneladas. El año pasado tuvimos casi 2 toneladas y esto es un gran avance porque además hemos incorporado a uno más, ¿no? O sea, uno, y estamos próximos a entregar 12 más en Huancayo para cada una de las instituciones que pertenecen a la DIS Santiago. Mejor dicho, a Huancayo, la DIS Huancayo. Entonces, cuando está vencido, no debe ser desechado, ¿no? Si no es desechado de forma correcta, este pues permite el riesgo de que sea adulterado o falsificado. Entonces tenemos que eliminarlo adecuadamente a través de estos banners, de estos contenedores, a través de estos contenedores distribuidos pues en todo Lima. Y vamos a ir aumentando, nuestra meta es llegar este año a 100 como mínimo, y creo que lo podemos lograr. Entonces aquí me encuentro con el ex decano en el Colegio Farmacéutico, revisando los medicamentos vencidos para llevárnoslos finalmente al relleno sanitario, donde van a ser destruidos correctamente. Entonces no nos quedamos con los medicamentos, al contrario, hacemos un acta, llevamos al notario y con todas las de la ley hacemos la destrucción como corresponde de estos medicamentos que son fraudulentos y que pueden causar daño en la salud de la población. Se han realizado también acciones de fiscalización e inteligencia sanitaria. ¿Qué significa esto? Es cuando salimos a hacer operativos, cuando vamos a perseguir al delito y de pronto tenemos el apoyo de las autoridades, aquí en este caso de la Municipalidad de Lima, tenemos el apoyo de la Policía General. Entonces, esto fortalece el equipo. Somos más, múltiples acciones, cada uno desde el ámbito de su competencia, fortalece la acción y de pronto podemos erradicar el comercio ilegal de medicamentos, por lo menos en esa zona, por un tiempo. Quizás no del todo, pero por un tiempo por lo menos sí. Y si fuese de todo, en buena hora. La fiscalización e inteligencia sanitaria trasciende y no solamente te muestra las cosas, sino que además te dice que podemos ayudar en el plan operativo, en hacer la inteligencia, en el sentido de que somos profesionales y podemos y tenemos que aportar. Entonces, es importante que todos nos involucremos. ¿Por qué? Porque el medicamento, tarde o temprano, lo vamos a utilizar. Si no somos nosotros, será un ser querido. Entonces, a nadie le va a gustar que le den un medicamento que esté vencido, que esté falsificado, que esté mal conservado, que sea muestra médica, entre otros. Siempre vamos a tener la idea o la confianza de que el medicamento que nos están ofreciendo es el de mejor calidad. Pero si es que no nos ponemos a reflexionar entre nosotros, si no empezamos a comentar y a difundir estas situaciones a las personas que queremos alrededor, probablemente se quede solo en nosotros y nadie más se entere. Entonces nosotros necesitamos difundir eso que sabemos, eso que hemos aprendido, tenemos que difundirlo a todos nuestros contactos para que sepan comprar medicamentos en lugares adecuados,
que revisen la fecha de vencimiento, que revisen el medicamento si no tiene abolladuras, si no tiene algún indicio de que ha sido manipulado, de que ha sido de repente, de que estaba vencido y le han colocado una nueva fecha de vencimiento, o estaba desteñido el papel, o el injet no era el correcto. Entonces, todas estas cosas hacen dudar. Entonces, cuando uno va a la farmacia o a la botica, tiene que coger el medicamento y revisarlo. Y si es posible, junto con el farmacéutico, para que le oriente a medida que usted revisa el medicamento por todos los lados. Y si tiene dudas, muéstreme, doctor, dónde está. O químico farmacéutico, muéstreme dónde está la fecha de vencimiento, dónde está el registro sanitario. Entonces, el farmacéutico, en su condición, le dirá, por aquí, señora, esto está bien o está mal. Entonces, si no nos unimos para luchar contra este flagelo, yo creo que vamos a ir perdiendo terreno que ya hemos ganado a pulso estos años. Pues al contrario, si nos involucramos, vamos a ir dándole un golpe duro a este comercio ilegal y llegará el momento en que los porcentajes en el Perú empiecen a bajar. Entonces, si esto sucede, ya no va a ser rentable en el Perú porque la gente se ha dado cuenta. Entonces, probablemente el comercio ilegal se traslade a otras regiones, pero por lo menos en nuestro Perú ya no va a estar. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Yo no sé si tienen alguna interrogante, alguna pregunta. Estoy dispuesto a contestarla. Muchas gracias. Gracias, doctor. Agradecerle, ¿no?, por todos sus conocimientos, ¿no?, y la excelente ponencia que ha estado muy interesante. Sí tenemos algunas preguntas de nuestros espectadores. A ver, le leo la primera. Okay. Nos preguntan, ¿no?, si sobre la falsificación de medicamentos en el Perú ha aumentado o disminuido. Hace referencia a estos últimos años de la pandemia. Un comunicado de Videnza, un estudio que hizo el doctor César Amaro, que trabajaba para Videnza, referiría en ese documento que estábamos en el cuarto lugar de falsificado, en el cuarto lugar dentro de los países en los que hay falsificación de medicamentos. Entonces esto deja mucho que desear. Ahora, en la primera lámina que les he mostrado, se ha evidenciado el aumento de la falsificación de medicamentos en el Perú. Les había comentado que existen inclusive estas farmacias que se han creado, estas boticas y farmacias que se han creado, pero que no tienen autorización sanitaria. La pandemia ha aumentado, pero también han aumentado nuestras intervenciones, porque las intervenciones no han cesado pese a la pandemia. Es más, se han incrementado porque habían más denuncias, no solamente de la población, sino también habían denuncias por parte de las autoridades. Entonces la Policía Nacional denunciaba, Indecopia denunciaba, ¿no? Denunciaban también por la página de Facebook la población, nos decían, señores, ahí en la farmacia cerca de mi casa, ahí están vendiendo pruebas de COVID, están diciendo que nos quieren poner vacunas. Entonces la población se sumó a esta lucha, de repente sin saberlo, pero lo importante es que tuvimos, así como incrementó la falsificación, también incrementó las opciones de control y vigilancia sanitaria. Entonces, y ahora con el apoyo de ustedes y con el apoyo de la población, seguiremos luchando contra este flagelo. Quizás tengan otra consulta más. Así es, doctor. Otra consulta más. Tenemos los medicamentos más falsificados en los últimos años. Hace referencia a tipos de... Sería el principio activo, ¿no?, que está dentro de esos medicamentos. Bien, nosotros por un tema de respeto a las marcas registradas, no podemos indicar qué principio activo es o qué medicamento es, pero sí les podemos dar generalidades. Por ejemplo, si hablamos de la clasificación ATC, los medicamentos para los dolores
populares, o sea, en la clasificación ATZ, los medicamentos que se usan para lesiones o daños del aparato musculoesquelético son los no falsificados. Entonces ahí ya claramente nos damos cuenta que se tratan de los AINES. Pues todos los AINES que conocemos son los que más se falsifican. Por otro lado, la forma farmacéutica más falsificada son las tabletas. Entonces ya sabemos la presentación y las dolencias que la mayoría de personas padece y por lo tanto van a las boticas a buscar estos medicamentos para el dolor, para la fiebre, y esos son los que se falsifican con mayor frecuencia. Entonces, como les decía, por un tema de respeto a las marcas, porque existen marcas que hacen su trabajo bien, que invierten en investigación, pero lamentablemente también existen estos inescrupulosos que utilizan pues este producto que ya tiene un mercado ganado, que ya tiene la confianza de la población y de pronto lo empiezan a falsificar. Y ese es un delito contra la propiedad intelectual que forma parte de un proceso penal. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando hacemos incautaciones o los operativos? Vemos la propiedad intelectual y también la salud pública. Entonces, sumados ambos, permiten hacer una prisión preventiva. Entonces, la persona que falsifica medicamentos, las personas que venden medicamentos vencidos, pueden ser privados de su libertad. En el momento, si se les encuentra en flagrancia, en el momento la policía los puede enmarrocar y llevarlos después para que sean procesados. Es una prisión preventiva. Entonces, esto está contemplado en el artículo 294 del nuevo Código Procesal Penal. Quizás tengan alguna otra consulta. Entonces parece que ya no hay más preguntas hasta el momento, por el momento. Vamos a continuar. Bueno, habiendo concluido su ponencia, no recalcar nuevamente gracias por su participación, ¿no? Al brindarnos esta excelente ponencia centrada en el comercio ilegal y la falsificación de medicamentos. Muchas gracias por su tiempo, ¿no? Es muy grato haber contado con su presencia. Asimismo, recordarles a nuestros espectadores que por favor llenen la encuesta de satisfacción que se estará compartiendo, ¿no? en los comentarios de este evento, ¿no? También se va a compartir el link del Meet, donde nos encontramos con el ponente, ¿no? Para que puedan, si tienen algunas preguntas, hacérselas directamente y presenciar, ¿no? La entrega del certificado al doctor, ¿no? Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. No sé si es posible de repente regálenme un minuto más y les puedo mostrar un video justamente que a veces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y si me permiten, les puedo mostrar un video en el cual se hacen estas recomendaciones respecto al comercio ilegal de medicamentos. Por supuesto, doctor, adelante. Bien, entonces regálenme un minuto. Este es el video que les quería mostrar. Bueno, es 1 minuto y medio, pero escuchémoslo por favor. El comercio ilegal de medicamentos es una actividad que pone en riesgo la salud de las personas. Los productos falsificados, adulterados, de contrabando, robados, vencidos, de procedencia desconocida, es decir, los productos Bamba, pueden ocasionar la muerte. Por esta razón, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMID del Ministerio de Salud, te brinda estas recomendaciones. Compra medicamentos en farmacias y boticas formales. No compres medicamentos en mercados, ferias o ambulantes. Cuando vayas a una farmacia o botica, exige la presencia del farmacéutico y solicita orientación del medicamento. Cuando compres un medicamento, verifica el registro sanitario, la fecha de vencimiento vigente y que esté sellado. Consulta en el Observatorio de Precios de Medicamentos para encontrar el menor precio. Y sobre todo, evita comprar medicamentos en Internet.
Si sabes de algún lugar donde se venda medicamentos Bamba, lo puedes denunciar ingresando a la web de Digemit, www.digemit.minsa.gov.pe. Y recuerda, la medicina Bamba mata. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bien, ese es el video que les quería mostrar. Gracias por haberme escuchado, gracias por la oportunidad de comentar esta situación problemática del Perú y que estoy seguro que ustedes nos van a ayudar a combatirla. Muchas gracias. Igualmente, gracias, doctor. Bueno, damos por terminado este webinar, ¿no? Por el día de la falsificación de medicamentos, ¿no? La lucha contra la falsificación de medicamentos. Gracias a todos por su presencia. Hasta la próxima.